Sin dudas que los hechos vandálicos, robos o saqueos, como se han caracterizado los últimos hechos de violencia que se han protagonizado a lo largo y ancho del país, han sacudido a la sociedad argentina casi del mismo modo que fue el resultado de las elecciones primarias el 13 de agosto último. ¿Qué hay detrás de estos movimientos? ¿Realmente hay una necesidad de alimentos o se trata de bandas de delincuentes, de hechos vandálicos? Analicemos el tema con quien es un especialista en seguridad. Jorge Jofré, además, está a cargo de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal. Jorge, muchas gracias por estar en Los Turelos. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo interpretás estos últimos hechos que se han producido no solo en Córdoba? Anoche hubo situaciones, digamos, también del mismo tenor en Belville. Se reiteran algunos hechos en Carlos Paz, por ejemplo, y por supuesto en el conurbano bonaerense. ¿Cómo debemos leer esto que está sucediendo? En términos generales, la problemática del delito tiene un origen complejo y no es posible, bajo ningún punto de vista, si queremos entenderlo, simplificarlo. Al igual que la seguridad simplificada nos conduce al fracaso. Si queremos interpretar de manera simple este tipo de fenómenos, vamos a tener graves problemas. O sea, decís vos que hay varias causas. Es multicausal, exacto. No podemos, en primer lugar, no podemos dejar de tener en cuenta de que existen condiciones favorecedoras a partir de problemas de carácter económico, problemas de carácter de la macroeconomía que también han complejizado la situación. Sin ir más lejos, en el año 2021 el Informe de Desarrollo Humano Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo analiza puntualmente el problema de la desigualdad y cómo impactan los fenómenos delictivos, con ejemplos prácticos y con estudios específicos. No es algo que a Jofré se le está ocurriendo. Claro. Ese es un factor que debe tenerse en cuenta para trabajar el tema de los factores de riesgo, y podríamos decir, ¿estábamos en condiciones de prever que esto podría pasar? Sí. Y este es un tema para hablarlo. Claro. El otro punto tiene que ver también con lo que algunos autores podrían asociar este tipo de fenómenos delictivos con la cuestión de la anomia, ¿no? De qué manera existen también... Ya vamos a hablar de ese tema, pero Sí. esto que parece también un fenómeno mundial, pasó en Francia, Colombia y otros lugares. No quiero, digamos, que decir mal de muchos, consuelo de tontos, pero da la impresión de que hay una reacción social, es una falta de respuesta de la dirigencia política a los problemas que tiene la sociedad, es decir, como si la política estuviera mirando por otra parte a los verdaderos problemas que hay. Uno de ellos, obviamente, la pobreza, la inseguridad. Jorge. Y yo creo que la preocupación está marcada también por lo que dijiste en la presentación de este espacio. Así como nos asombró el resultado de las elecciones, sí, y también los asombró a los políticos, está sí, claro que la política está mirando por otro lado. Bien. Porque si la política no se daba cuenta de que había una reacción electoral, es porque no hay, el que lee los termómetros o lo lee mal o los termómetros están funcionando mal. Y en este aspecto, si se nos permite complejizar la seguridad y el delito para estudiarlo, y bueno, tenemos que empezar a analizar otras cuestiones porque efectivamente era previsible. Era previsible. Sí, sí. ¿Y no hay en los organismos de seguridad o de inteligencia del Estado la capacidad de percibir esto? El grave problema que tenemos con lo que hemos venido haciendo con la seguridad como sociedad democrática desde el reverdecer democrático hasta ahora ha sido, creo que erróneo. Hemos estado asignando todos los recursos a la última barrera. Todos los recursos. Y además... La última barrera sería como evitar el robo o el homicidio. No. Sancionar el robo y sancionar los delitos. Y eso se encargan los ministerios públicos y la policía de capturar, investigar y sancionar. Y además son las organizaciones, las instituciones del Estado más caras. ¿Sabes lo que cuesta poner un policía en la calle? 3 años de formación, la comida porque están internos, los docentes. Y después de 3 años, además con una beca, recién ahí sale un policía y con toda la parafernalia de equipamiento que necesita un policía. Es carísimo. Y todo para el final. ¿Y cuánto sale una oficina judicial? ¿Cuál es el costo? Altísimo costo. También, es cierto. Entonces, digo yo, nunca se ha puesto en serio esta cuestión como para decir, empecemos a invertir
en lo más barato y en lo que realmente va a evitar de que la gente sufra. Hoy todo el mundo, toda Córdoba, todo el país está pidiendo que se sancione fuertemente esto. Yo creo que está bien, los órganos públicos y los órganos legislativos vamos a analizar el tema, pero ¿por qué no se invirtió para que esto no le pase a la gente? Sí, ya vamos a analizar. Hay herramientas y las podemos hablar. Exacto, ya vamos a analizar el tema de las herramientas. Ahora, Jorge, la mayoría de los damnificados relataron que les robaron bebidas u otros elementos electrónicos, celulares, etc. Dice, no robaron comida, acá no había hambre. ¿Es así el diagnóstico? ¿Está bien esto? De que eran bandas de adolescentes, pues, fundamentalmente, de jóvenes que se llevaban otros elementos y no necesariamente algo que esté vinculado a la pobreza, a la necesidad de alimentarse. Es que, a ver, podemos legítimamente asociarlo estrictamente a la pobreza, pero está claro que los pobres no son los delincuentes en esta historia. La pobreza asociada estrictamente a la delincuencia es un error estigmatizante, además. Correcto. Hay pobres que delinquen y hay delincuentes de cuello blanco que hacen aún quizá más daño en términos económicos a una nación. Es correcto. Desde la corrupción, por ejemplo. Ahora bien, está claro de que... también hay negocios empresarios turbios. Totalmente. O sea, no es un problema que tenga que ver con la pobreza y con el hambre. Ahora bien, estos movimientos que se dan en determinados escenarios a partir de el hervor social, el malestar social, la tensión social por la falta de respuesta, también permite que esos movimientos sean inficionados por sujetos que tienen una multiplicidad de intereses y no necesariamente asociados a esa pobreza y a ese malestar social, sino también sujetos que lo único que quieren destilar es odio o sus malas artes delincuenciales, digamos. Entonces esto sí es visible, roban de todo lo que encuentran, porque es el sentido del saqueo, digamos. Si bien no está previsto legalmente esa figura como tal, pero la asociamos a lo que pasa en las guerras. En los grandes estudios internacionales sobre el saqueo lo asocian a lo que hacen los ejércitos en las comunidades derrotadas, que destruyen todo y roban todo. Y esto es lo que pasa en este tipo de situaciones. Jorge ha dicho, hay muchas causas detrás de este fenómeno. Ha dicho, estamos poniendo énfasis en lo que tiene que ver con el castigo y no todo en lo que tiene que ver con una cadena de prevención, de educación, de asistencia social, etcétera. Sin embargo, la gente reclama castigos más duros. Uno de esos, acaba de sancionar la legislatura, digamos, penas más duras para el Código de Convivencia, pero la gente dice son insuficientes porque 15 días de arresto o hacer trabajos comunitarios, eso no es realmente un verdadero castigo para quien hace este tipo de acciones que entra a un negocio y provoca un daño enorme, psicológico, personal, económico para el dueño, y, por supuesto, en bienes también. No es insuficiente el castigo, porque si a usted, como automovilista, lo castigaban porque no llevaba las luces prendidas en la ruta, bueno, usted aprendió que hay que llevar las luces prendidas en la ruta. Y acá pareciera que es muy benigno toda la pena por esto. Bueno, lo que pasa es que, primero, la solución cordobesa fue la modificación del Código de Falta, la incorporación del artículo 70 bis, digamos. Esta es la solución cordobesa. No la podemos disociar de lo que es la historia tradicional de respuesta a este tipo de fenómenos. Históricamente, cada vez que teníamos un conflicto de esta naturaleza, el conductor desde el escenario político, para mostrar la velocidad de reacción, apela al recurso más veloz que tiene, que es el cambio legislativo. Pero en realidad, desde el lugar en donde nos paremos, el cambio legislativo sigue siendo lo mismo. Estamos poniendo los cercos. En el medio hay un montón de otras situaciones. Si ese cerco fuera más alto, a lo mejor yo no intentaría saltarlo. Yo le hago una pregunta, digo, ¿podría haber otro tipo de normas y puede haber normas del Código Penal que podrían arriesgar los funcionarios judiciales para aplicar en estos casos? Pero también generarían otros problemas que no sabemos si también los han analizado en el templo de la democracia. ¿Qué puede ser? ¿Tenemos lugar en las cárceles para, de un día para el otro, contener a 40, 60, 120? Hoy hay una superpoblación y la cárcel nos reeduca. ¿Y por qué no tenemos una superpoblación? Digo, este es otro problema. ¿Y por qué la cárcel nos reeduca? No estamos invirtiendo en lo que realmente genera prevención. Estamos poniendo todo en la barrera.
y a la gente no se le puede exigir que piense de otra manera. Está bien. Como cuando tenemos un problema médico y necesitamos que nos saquen el dolor. Sácame el dolor ya. Está y bien. el médico te va a mandar a hacer el diagnóstico, pero vos querés ya la solución. Sí. Bueno, hablando ya de las soluciones de lo que la gente pide bajar la edad de imputabilidad de los menores, fundamentalmente de 18 a 16 años. ¿Está de acuerdo? Acá hay un tema puntual. Usted tiene experiencia en lo que es la crónica legislativa y sabe cómo funciona un legislador en esto. Cuando el legislador va a avanzar sobre algo, irresponsable sería este hombre si no invitar a los expertos. Correcto. Cuando hablamos de inimputabilidad, Sí. estamos hablando de una condición que está signada también por un factor médico, clínico, psicológico. La inimputabilidad está asociada aún, entre otras cosas, a la capacidad de discernimiento. Correcto. Y el discernimiento no lo define un legislador. Si el legislador dijera, vos entendés, vos no entendés, por obra y gracia de la autoridad, estaríamos sometidos a casi una potestad autocrática. Es el médico el que decide. Si un médico a mí me dice que un menor de 16 años puede discernir, ¿qué imposibilitaría que un legislador diga claro, vamos a bajar la edad de imputabilidad? ¿Me explico? Digo, hasta ahora el problema que tenemos es que las ciencias médicas sí, han dicho, este es el límite. Antes de eso hay otros problemas en el desarrollo que le impiden comprender determinadas cuestiones. Pero hoy da la impresión que los jóvenes maduran mucho más rápido que en nuestra época. Que me lo diga el médico. Y yo creo que, y en esto seamos claros, así como hay una ley, guste o no guste, hay que aplicarla. Sí. Si hay un componente técnico dentro del proceso de formación de la ley que diga esto es así, ¿en qué nube estaría el legislador para decir no, esto no lo aplico? Claro. Lo que no debería hacer el legislador es por el calor social, claro, apelar a una respuesta que nos va a poner en problemas. O sea, usted dice un equipo interdisciplinario, médicos, psicólogos, analistas sociales, sociólogos, para que digan, sí, hoy los jóvenes de 16 años no solo entienden, sino que son actores a veces de muchos de estos actos. Se nos está yendo el tiempo, Jorge. En el caso de robo a mano armada o de homicidio, esos jóvenes de 16 años, ¿no debería cambiarse la legislación? Estamos en el mismo punto. La legislación plantea un tratamiento para los jóvenes de los 10 años a los 16, con algunas cuestiones en el medio, y de los 16 a los 18, otro hasta los 18 que tiene plena conciencia y tratamiento. Insisto que si el médico dice, esta mesa interdisciplinaria que trataría esta cuestión, dice, ¿están en condiciones? Claro que sí, así debiera ser, pero no es un berretín. ¿Sabe dónde están los problemas? Los problemas cuando esto ocurren cuando esto lo agarran los abogados y dicen, esto es nuestra potestad. O los médicos, como pasaba en el siglo XVII con el término de anormal, y terminaban generando otra tiranía. Está bien. Las cuestiones sociales no son patrimonio de un saber, son patrimonio de una multiplicidad de saberes que entre todos tienen que acordar qué es lo que le resulta mejor a la sociedad en función de datos objetivos. Sí. Para cerrar, Jorge, le voy a decir una cosa. Lo convocamos a usted por el tema seguridad, pero ¿sabe qué impresión me queda? Sí. Que realmente hace falta un análisis más profundo de la realidad por parte de muchas profesiones, de varias actividades, que no estamos realizando en la Argentina. Debería ser una responsabilidad de la dirigencia política impulsar ese cambio, ese análisis, esa mirada, porque si no, yo voy a discutir con usted, 18, 16 años, esto se puede llamar saqueo, robo vandálico, etc. Estoy discutiendo títulos, pero no estoy mirando lo que está pasando en la sociedad. Absolutamente cierto, y entra en una discusión que les gusta a los abogados nomás. Sí, le gusta a cierto público. Bueno, muchas gracias por su aporte. Vamos a seguir justamente porque requiere mucho más análisis.